fenomenal. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a tener nuestra quinta clase. Ya estamos próximos a terminar el curso y vamos a adentrarnos. Yo diría que las dos últimas clases son las más importantes de todo el curso en realidad, porque vamos a aprender un poquito más, vamos a estar inmersos más en la práctica y vamos a ir dando algunos tips que de repente pueden ser replicados en su propia experticia, ¿no? O en su propia dinámica de trabajo. Y bueno, la semana pasada no, sino fue el día martes que comenzamos a ver un poquito el proceso evaluativo, ¿no? Para hacer un recordaris de la clase que tuvimos. Mencionamos que justamente el proceso evaluativo es una parte importante de la psicología clínica porque nos va a permitir justamente que nosotros podamos conocer con mayor exactitud la demanda del consultante, ¿no? El motivo de consulta que esta persona trae o los motivos de consulta que también puede traer, porque recordemos que habíamos mencionado no necesariamente era solo un motivo de consulta tal cual, ¿no? Puede venir una persona trayendo consigo varios motivos de consulta. Ya quedaba en nosotros ir determinando si es que todas estas aristas respondían a una misma raíz o si por el contrario eran aristas separadas que no tenían nada que ver una con otra, ¿no? Y también de eso va a depender nuestra entrevista y nuestro proceso de evaluación tal cual. Entonces, lo que hoy día vamos a ir conociendo justamente es el proceso de la entrevista, ¿no? Es una herramienta sumamente importante que está en nuestro ADN como psicólogos, o sea, siempre nos valemos de esta herramienta para recabar información. Recordemos que el proceso evaluativo es un proceso que tiene como finalidad recabar información, ¿de acuerdo? Entonces, una de nuestras máximas herramientas es la entrevista y la otra, que es la que vamos a ver el día sábado, justamente es la observación. La entrevista y la observación suelen ir siempre de la mano o en la mayoría de ocasiones están juntas, ¿de acuerdo? No podemos hacer una sin otra porque ambas se complementan y ambas cumplen la misma función de dotarnos de información. Entonces voy a compartir mi pantalla para ir comenzando la clase de hoy. Y aquí vamos a ver un concepto, ¿no? Más o menos para enmarcarnos en lo que es la entrevista. La entrevista básicamente es un instrumento evaluativo que precede a cualquier modalidad de intervención. Es decir, que nos va a servir como un antecedente a toda la parte netamente interventiva que vendría a ser nuestro tratamiento en sí o proceso de toma de decisiones. Habíamos visto la clase pasada que constantemente nosotros estamos tomando decisiones, ya sea en la parte de la evaluación como también en la parte del tratamiento, específicamente en la segunda. Adopta un formato interactivo y está presente en el continuo de evaluación e intervención. Muy bien. Pero la entrevista, chicos, no es necesariamente protagonista de la parte evaluativa y no con esto quisiera que ustedes lo tomen, que necesariamente en la primera fase, por así decirlo, vamos a utilizar la entrevista sí o sí y ya nunca más la vamos a ver. No. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un consultante en la parte de la intervención que de repente le ha sucedido una situación que lo ha desencajado. Vamos a graficarlo mejor con un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que estamos trabajando un tema de ansiedad y que por ahí a la persona sufrió una pérdida, un duelo. Está atravesando un duelo espontáneo, se le murió el abuelito que era súper querido por esta persona y es su primera pérdida, ¿no? Entonces, nos toca hacer un poco de entrevista, porque probablemente al inicio, que el motivo de consulta era el tema de ansiedad, no estaba ligado con algún miembro de su familia o no estaba ligado con la pérdida de personas y ahora se nos presenta este inconveniente, ¿no? Se nos presenta este obstáculo y nuestro deber es abordarlo. ¿Por qué? Porque probablemente la persona esté muy desregulada,
también hay que ver en qué parte del proceso se encuentra la pérdida, ¿no? Si se encuentra más o menos ya en la tercera parte del tratamiento, probablemente le afecte un poco menos, pero si la encontramos en la primera o en la segunda parte, probablemente le afecte un poco más, porque está más desregulado, ¿no? Y si nosotros hacemos también un recordatorio de lo que significa el plan de tratamiento, ya la parte interventiva, cuando trabajamos con consultantes, vamos a hacer hincapié en que la parte del tratamiento no es una parte lineal, o sea, nuestro consultante no siempre se va a sentir bien, ¿no? Sino que el consultante va a ir contactando con el dolor, probablemente esto va a hacer que sea un sube, baja, un sube, baja, un sube, baja. ¿Bien? Entonces, imagínense que está en un bajón, por así decirlo, durante la terapia que responde netamente a nuestros objetivos terapéuticos del plan de tratamiento y por ahí aparece la pérdida del abuelito. Entonces ahí yo tengo que hacer un poco de entrevista, quizás no al inicio, pero sí en la segunda sesión que contacte con el consultante, porque es necesario también conocer, por ejemplo, en estos casos, a través de la entrevista, cuál es la visión que tiene la persona con respecto a la muerte, ¿no? Recordemos que la muerte en nuestra sociedad es un tema muy tabú, o sea, la gente le teme a la muerte, y todos vamos a morir en algún momento, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo cuál es su concepción, cuáles son las costumbres que predica, si por ahí tiene una religión de por medio o practica más la parte espiritual. Pero tenemos que ir haciendo una mini entrevista para poder conocer más acerca de lo que piensa el paciente y en consecuencia ayudarle a abordar esta situación que apareció de la nada, que nadie la tenía prevista, pero que es necesario abordarlo, ¿no? Siempre y cuando él también dé su consentimiento y lo crea conveniente, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que la entrevista no es propiamente del proceso evaluativo tal cual, sino que también puede aparecer en la parte de la intervención. Es una herramienta que nos va a servir para estar en constante recopilación de datos. Si está desorientado y me doy cuenta en la primera entrevista, ¿lo mando a su casa o sigo con la entrevista? A ver, Marcos, gracias por tu intervención. Depende. Si tú notas que el consultante está muy desorientado, porque también puede que esto se dé en la mayoría de casos con adultos mayores, ¿no? Recordemos que ahí comienza a generarse un declive en funciones cognitivas y probablemente esté desorientado, no te reconozca, no te oiga, porque ya comienza a tener falencias también en el proceso, en lo que respecta a la parte fisiológica, ¿no? En la audición, la vista, etc, etc. Si sucede con un abuelito, por ejemplo, y está acompañado, yo creería que lo más recomendable ahí podría ser hacer pasar a la persona que está junto con él, ¿no? Para poder recabar información o para poder darle justamente ese soporte de seguridad, ¿no? Que nos está faltando. Pero si por ahí tenemos un adulto o un joven que se encuentra desorientado, ¿no? Podemos quizás cortar un poco la entrevista y preguntarle qué sucede, ¿no? De repente, a veces, es tanta la confusión, porque eso se ve muy comúnmente en problemas de ansiedad. Cuando la ansiedad está muy instaurada, pero muy instaurada, ya como un hábito, ¿no? Y por defecto tiene las respuestas automatizadas, hace que a veces la persona llegue a confundirse en cuestión tiempo, en cuestión espacios. Hay escritos, ¿no? Hay estudios que mencionan que incluso una ansiedad muy, muy instaurada y muy profunda, ¿bien? Puede desatar estos cuadros donde dicen que la persona siente que su cuerpo sale de su cuerpo y se ven por ahí flotando. Esas alucinaciones puede desatar, si es que llega a ser una muy, muy, muy complicada. Pero eso es uno en un millón, ¿no? Hasta ese extremo. Yo te recomiendo que en estos casos puedas hacer un pare con preguntarle qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque también la desorientación, recordemos, no necesariamente se da por un hecho netamente cognitivo, sino que hay otras implicancias. Por ejemplo, puede ser que la persona no haya comido, puede ser que la persona esté atravesando un golpe de calor, puede ser que la persona haya recibido muchísima información que no está acostumbrado a recibir. O sea, hay otros factores, no necesariamente, vamos a colocarlo así, patológicos, que también pueden darle una explicación a la desorientación.
Entonces, lo más conveniente es pausar y preguntar. ¿Requieres un vaso de agua? ¿Quieres ir a mojarte la cara? ¿Te sientes bien? ¿Quieres continuar? ¿No? Siempre consensuado, nada impuesto. Bien, entonces esa es la recomendación que yo podría darte en estos dos casos que te he graficado. Entonces, para continuar, vemos que la entrevista cumple diferentes objetivos, ¿no? En primer lugar, es conseguir información o también ofrecer información en la evaluación e intervención psicológica. Es nuestra fuente de recogida de información. Nuestra máxima fuente de recogida de información es la entrevista. También nos permite indagar sobre las características de personalidad, las estrategias, incidentes críticos, habilidades, competencias y datos biográficos en procesos de selección. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos viendo la entrevista y estamos viendo la entrevista en la psicología clínica, es importante destacar que este instrumento no necesariamente es exclusivo de la psicología clínica. ¿Por qué? Porque la entrevista la vamos a ver en diferentes ámbitos dentro de la psicología, tal cual como ciencia. En los procesos de selección son o es muy recurrente que las personas utilicen la entrevista, la famosa entrevista para seleccionar personal, ¿no? Y de ahí que vaya variando si es personal operativo, si es que mando medio, mando alto, entrevista por competencias, etc., etc. Bien, y también podemos encontrar que la entrevista nos puede servir para otros campos, como por ejemplo es el campo forense o el campo de la psicología jurídica. Bien, como es el último punto, es decir, cuando un experto que está en juego, ¿no? Busca justamente o solicita una entrevista, ya lo vimos la clase pasada, ¿no? De repente haciendo referencia a una persona que ha sufrido abuso sexual, o por ahí haciendo referencia a una persona que quizás ha cometido un homicidio o un feminicidio, a veces lo solicitan también, ¿no? Especialmente en el plano de la psicología forense, en el Ministerio Público, en la IDICRI también, pero el último es especialmente para los policías. Los policías se encargan de hacer eso. Policías psicólogos, valga la redundancia, ¿no? También es importante la entrevista porque nos permite justamente poder conocer estos aspectos motivacionales que pueden tener nuestros consultantes, ¿no? Con respecto a ciertos procesos de orientación, es decir, qué tan motivado encuentro yo a mi consultante, y eso también se desprende de aquí. Yo podría predecir la adherencia al tratamiento. Este término es conocido en psicoterapia y hace referencia a cuánto mi consultante puede estar comprometido con el proceso en sí, ¿no? Teniendo en cuenta que el proceso a veces va a demorar. Si yo noto que quizás es un consultante que no está tan motivado, he venido aquí porque me han dicho que tengo que venir, o he venido aquí porque ya, bueno, en fin, he probado el chamán, he probado el que le pasa el huevo y no sé qué tantito más, y por la última rueda del coche ha sido el psicólogo, ya ahí me va dando cierto indicador que muy probablemente dure 2, 3, máximo 4 sesiones conmigo. Uno se va dando cuenta ya con la experticia. No es una regla esto que les estoy mencionando. Es decir, no es que siempre se va a cumplir de esta forma, pero uno ya va viendo que la motivación es un factor muy importante, la motivación de cambio. Sí, no sabe cómo cambiar, pero por eso está yendo al psicólogo, pero tiene esta motivación que lo empuja a buscar la ayuda. Pero si eso yo no lo veo, probablemente no haya adherencia al tratamiento y probablemente no va a tener un cambio, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho un consultante que vino a sesión y me dijo que él no creía en psicólogos, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿qué hacía conmigo? Si yo era psicóloga, entonces me dijo, no, bueno, para ver qué sale, ¿no? Entonces, yo lo sentí como una burla. O sea, yo lo percibí de esa forma porque si no crees en un psicólogo, pues ¿qué haces pagando tu dinero con un psicólogo? Entonces, aquí lo que yo le mencioné es que mi trabajo es serio.
Entonces, mi trabajo, así como su persona, requiere respeto, ¿no? Y si él no cree, pues no va a haber un cambio, porque no está creyendo en algo que quizás él lo cataloga o lo tilda como una simple conversación que puede tener con un amigo o con una amiga, ¿no? Porque eso es lo que él mencionaba. Entonces, o sea, yo siempre busco dejar en alto lo que nosotros trabajamos, porque nosotros no estudiamos por las puras. La gente lo piensa así, ¿no? La gente no sabe todo lo que hemos visto y esto solamente es un resumen, porque en realidad detrás de esto hay una formación especializada. Entonces, la gente desconoce totalmente de eso, desconoce que hay enfoques, por eso es que siempre les toman el pelo, ¿no? Porque no saben, porque nos desameritan. Entonces, está en nuestras manos también hacer respetar nuestra carrera, ¿no? Entonces, esta persona dijo que al final él había accedido a venir con un psicólogo porque su pareja le había dado el ultimato, ¿no? Entonces, ahí hay que aclarar en el encuadre que el cambio, si él desea continuar, es para y por él. No tiene nada que ver su pareja acá, porque su pareja puede terminar con él el próximo mes, ¿no? Entonces, todo el trabajo que está gestionando, si lo orienta a la pareja, o sea, ¿dónde está su querer cambiar, su querer mejorar? Eso queda en vilo, no existe. Entonces, es también nuestro deber, ¿no? Mencionarle que vamos a trabajar por él, no por la pareja. Sí, lo que trabajemos con él y por él puede tener una repercusión en su relación de pareja, puede tener una repercusión, ¿no? Pero no necesariamente es el objetivo final del tratamiento, ¿bien? Porque nosotros si le decimos, sí, mira, si tú mejoras, tu pareja se va a quedar contigo, le estamos vendiendo un floro gigante, porque puede que su pareja se vaya. ¿Y dónde quedamos nosotros? Cómo le podemos cerciorar y afirmar al 100% que realmente se va a quedar con él, si es que va a quedar? Ni siquiera nosotros tenemos el control y ni él tiene el control de esa situación, ¿de acuerdo? Al final, si va al psicólogo es porque algo quiere cambiar en su vida. Sí, cierto, pero también nos vamos a encontrar con algunos consultantes que son muy reacios a ese pensamiento, que van porque lo han empujado, y eso también se ve con bastante claridad en temas de adicciones. Yo no tengo especialidad en adicciones, sí he llevado un curso, ¿no? Entonces, en lo que yo he podido conocer y en las causísticas que hemos podido ver, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de adictos asisten a psicólogo porque están dentro de una casa de adictos. Y ahí dentro del plan del tratamiento interdisciplinar está asistir al psiquiatra, asistir al psicólogo, asistir al nutricionista, con el médico y todo lo demás, ¿no? Pero no es algo que de repente de ellos nazca en una primera instancia. Y la mayoría de veces es porque la familia lo empuja para que vaya ahí. Entonces también está justamente esta actitud más reacia. A ver, acá hay una frase o como una oración, como queramos verlo, y dice el consultante como mayor referente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con adultos, mi mayor fuente de confianza o la persona que a mí me va a dejar entrever cómo es el mundo de fulanito es fulanito. ¿Ya? O sea, me toca confiar. Yo recuerdo, no sé si fue en este grupo o en otra ocasión, una persona me preguntó, ¿cómo yo sé si el paciente me miente o no me miente? Pues es como una relación, ¿no? ¿Cómo vas a saber si fulanito te va a ser infiel o fulanito te va a ser infiel? Pues nadie lo sabe. Pues tienes que estar con esa persona para saber si te va a ser infiel o no. Pues no, lastimosamente si te fue infiel, piña. Pues, ¿no? Pero tienes que experimentar. Lo mismo, acá nos toca creer en el consultante. Pero si por ahí vemos incongruencias, ¿no? En lo que nos dice, en lo que nos hace, por ejemplo, ¿no? Puede haber una persona que esté aparentemente súper comprometida en las actividades que se pueden dejar dentro del tratamiento y por ahí no las hace. No hace el autorregistro, no completa de repente una actividad que se deja de exposición, y nos va metiendo el floro, no, esta no pude, no, la otra tampoco, porque me pasó esto, me pasó aquello, ya. O sea, hay que hacer ahí un freno,
y cuadrarlo, ¿no? Decirle, oye, pero ¿qué está pasando? O sea, sí, yo le estoy dejando las actividades porque tú me estás diciendo que sí las puedes cumplir. Y sabemos que a través de las actividades es un medio que tenemos para que tú repliques lo que vas aprendiendo dentro de sesión, ¿no? Entonces, de nada sirve que tú y yo trabajemos 60 minutos si afuera, ¿no? Las 24 horas multiplicadas por 6 más 23 horas, vas a hacer lo que se te pegue la gana. Entonces, no va a haber cambio. Recordemos que lo que nosotros trabajamos en sesión tiene que ser un espejo que se refleje en la vida diaria del consultante. No es que si yo al consultante lo veo sonreír o veo que está generando un cambio aquí en sesión, ya siento que gané la lotería y que está cambiando, no es así. Mi mayor prueba de fuego es cuando él comienza a colocar filosofías de vida y técnicas o herramientas fuera del contexto clínico. Entonces, para eso sirve también los autorregistros, las actividades que se dejan para la casa. ¿Bien? Y vamos a encontrar gente que no lo quiere hacer y que nos va a jurar y nos va a recontrajurar que lo va a hacer, pues que a nosotros hay terapeutas que cortan el vínculo, ¿no? Porque sienten que dejar las tareas es prácticamente como un faro, y si no lo logran alumbrar, el mismo consultante ya fue, ¿no? Lo que yo hago personalmente es ir adaptando. Por ejemplo, me ha tocado consultantes que a veces no tienen realmente mucho tiempo, porque son mamás solteras, trabajan todo el día, viven solas, cuando llegan a su casa tienen que ver a su niño, incluso cuando estamos en la terapia, por ahí aparece el niñito, ¿no? Entonces, se nota que tiene bastante carga. Lo que hacemos, por ejemplo, es adaptarlo. Si yo normalmente trabajo un autorregistro grandote, que está impreso y que lo tienes que completar a mano o lo puedes completar en la computadora, pues ya, completa las situaciones que te generan tal cosa solamente en tu blog de notas, ¿no? O sea, adaptarlo a su posibilidad. Porque me dice, por ejemplo, que sí puede tener más a la mano el celular que una hoja impresa, ¿no? Y han respondido muy bien. O sea, cuando uno adapta la técnica, me he dado cuenta que responden bien, siempre consensuado. Pero ya sé que si, por ejemplo, tiene mucha carga, no la voy a atiborrar de actividades tampoco, ¿no? Voy a ver otras formas también de ir cerciorándome cómo va avanzando o cómo va replicando las cosas. Entonces, aquí, con esta frase, nos deja entrever que nosotros tenemos que confiar con la persona que está al otro lado de la cancha. Cuando nosotros trabajamos con niños o con adolescentes, ahí sí nos toca hacer una confianza, vamos a llamarlo así, de doble filo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en constante interacción con los papás, especialmente si son niños, ¿no? Especialmente si son niños. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo hago para no perder la confianza, por ejemplo, con los adolescentes, ¿no? Porque hay muchos adolescentes que te dicen, yo no te quiero hablar porque yo sé que si yo te hablo, tú le vas a contar a mi mamá, y si tú le cuentas a mi mamá me va a mirar feo. Entonces, ya nos toca a nosotros también tener en cuenta que el adolescente no es un niño, ¿no? Que está construyendo su identidad y que necesita un espacio seguro para poder compartir sus experiencias. Y ese espacio seguro, evidentemente, no lo encuentra en la familia, ¿no? Entonces, ok, mira, ¿qué te parece si yo no le cuento a tu mamá, pero tengo que darle un feedback a ella, ¿no? Le puedo decir a grandes rasgos lo que está pasando contigo, sin detalle, ¿no? Sin detalle. Tú creerías que puede ser factible, ¿no? Te iría bien la idea. Bueno, sí, si lo veo dudoso, por ahí negocio un poco, pero siempre es bueno eh, salvaguardar la integridad del adolescente, a menos que su vida esté en peligro, ¿no? Obviamente, si es un consultante que tiene ideas suicidas, que quiere ya gestionarse el autoexterminio, pues obviamente hay que hablar con los familiares, ¿no? Pero si por ahí es un niñito que le gusta una niñita tal, ¿no? O está interesado en alguien y los papás lo ven como un error garrafal en su vida, como algo pecaminoso, porque son padres muy conservadores, son padres muy sobreprotectores, pues ahí me toca a mí guardar silencio, ¿no?
porque ¿quién no se ha enamorado en la adolescencia? O sea, es algo natural, ¿no? Y está hablando de que le gusta, que ni siquiera le habla a la niña. Entonces, así, con estas situaciones tan minúsculas, hay padres que se exacerban, se asombran, ¿no? Y también está en nosotros gestionar las pautas de crianza, psicoeducarlos, concientizarlos, hacerles recordar cuando eran más adolescentes también, ¿no? Para que ellos puedan tomar mayor conciencia. Bien, entonces, hay dos tipos de entrevistas, ¿de acuerdo? Y está la entrevista semiestructurada y la entrevista estructurada, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un cuadrito comparativo de qué cosa es cada uno, nos resumen las características justamente, y podemos ver que en la entrevista estructurada la flexibilidad de las preguntas es baja, porque es más rígida, ¿bien? Y las preguntas son predefinidas y son fijas, o sea, ya están ahí y sabes lo que tú tienes que preguntar, ¿no? Mientras que en la entrevista semiestructurada, la flexibilidad es media, o sea, puede ser flexible, como también puede ser más rígida, y las preguntas pueden ser determinadas, pero puede dar un espacio de exploración adicional. O sea, yo puedo recabar más información de lo que la pregunta me dice que debo de hacer. ¿Bien? La estandarización es alta porque las preguntas y las secuencias suelen ser uniformes, mientras que en la entrevista semiestructurada la estandarización es media, ya que las preguntas son comunes, pero permiten variabilidad en la formulación. Para que nosotros vayamos enmarcándonos mejor y podamos graficar mejor esta diferencia entre una y otra, ¿quién no ha visto un test, ¿no? Un test psicométrico. Entonces, un test psicométrico vendría a ser lo que es una entrevista estructurada. ¿Por qué? Porque es rígido. O sea, el test psicométrico te pregunta A y tú tienes que responder verdadero o falso, o puedes responder nunca, siempre, casi siempre, ¿no? Y siempre. Entonces, te da escala Likert, que vienen a ser estas de opciones múltiples, pero siempre opciones cerradas, y te da las dicotómicas, que es el sí, no, verdadero, falso, ¿no? Pero las preguntas siempre son preguntas predefinidas. Nadie va a cambiar lo que dice un test, ¿de acuerdo? Entonces, eso vendría enmarcado en lo que es una entrevista semiestructurada estructurada, perdón. Y lo que es una entrevista semiestructurada, estamos hablando de las anamnesis, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros, ahorita les voy a mostrar un formato que les había prometido y luego se lo voy a compartir con Arnold para que lo tengan, donde podemos ver una propuesta de hacer una entrevista semiestructurada. ¿Vamos a encontrar preguntas rígidas? Vamos a encontrar preguntas rígidas, sí. Pero también vamos a encontrar la opción de hacer preguntas abiertas, como le llamamos, ¿no? Si nosotros trasladamos estos dos tipos de entrevista a la investigación psicológica, vamos a encontrar que la entrevista estructurada está más enmarcado en lo que conocemos a la investigación cuantitativa, ¿no? Y la entrevista semiestructurada a lo que conocemos como la investigación cualitativa. ¿Bien? Son diferentes, pero justamente la diferencia radica en el instrumento que uno utiliza y en el procesamiento de datos a nivel estadístico que también uno utiliza. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es lo que yo podría ceñirme más en entrevista psicológica? Definitivamente la entrevista semiestructurada, ¿no? Pero con esto no desameritemos, por ejemplo, los test psicológicos, porque hay muchos colegas, y me incluyo en ese saco, que en algún momento cuando hemos administrado cuestionarios o hemos administrado pruebas psicológicas, lo que hemos realizado ha sido una repregunta. Es decir, yo agarro mi prueba, se lo doy a mi consultante, ¿bien? Y el consultante lo va completando, ¿de acuerdo? Y una vez que termina, le digo, devuélveme la prueba, por favor, y comienzo yo a ver lo que ha respondido. Entonces,
Al yo ver lo que ha respondido, por ahí me llama quizás la atención una respuesta y a través de esa respuesta puede ser un botoncito para yo ir ampliando otras preguntas adicionales, es decir, comienzo a volcar una entrevista estructurada a una entrevista semiestructurada. Bien, entonces también podemos utilizarlo de esa manera. Yo creería que es la mejor forma de poder utilizar un test psicológico por las falencias que ya hemos mencionado en las clases anteriores, en temas de adaptabilidad, en temas de confiabilidad, ¿no? Hay muchas deficiencias, especialmente en nuestro contexto, ¿no? Porque no hay alguien que vaya controlando cuando uno toma un test o cuando uno toma un test, ¿no? Es más, dicen que nosotros para poder administrar una prueba psicológica tenemos que adquirirla original, ¿no? Y una prueba original pues no te cuesta 10 soles, cuesta muy cara. Entonces imagínate tú adquirir pruebas originales una tras otra, una tras otra. Nadie lo hace, ¿eh? En realidad, pero eso sería lo esperado. En otros países sí lo hacen, ¿no? En otros países sí hay esa rigurosidad, pero acá no. Entonces nos perdemos de bastantes hilos psicométricos, ¿no? Bien, para ir avanzando, porque aquí en realidad hacemos una diferenciación y lo que yo les he ido compartiendo es básicamente el resumen de estos dos puntos, de estas dos diferencias. Vamos a ver la realización de la primera entrevista, ¿no? Y aquí hay dos decisiones que nosotros como investigadores debemos tomar, ¿ya? En primer lugar, es bueno, uy, creo que por ahí se ha ido un ratito el internet, por el otro lado. ¿Me logran escuchar? Sí, ¿no? Ya está. De ahí por aquí, un ratitito que se restablezca la conexión. Lo voy leyendo de acá. Ya. Primero está la realización del grado y la estructura de preguntas y respuestas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es importante que nosotros podamos determinar hasta qué punto vamos a realizar las preguntas que yo quiero realizarle a mi paciente, ¿no? Vamos a encontrar muchas veces que en algunas situaciones uno puede plantearse una serie de preguntas, una serie de estrategias, por así mencionarlo, ¿no? Pero cuando tengo a mi consultante al frente, se me va a ir el hilo, porque de repente este consultante, como bien mencionaba su compañero, no está con una orientación adecuada, está perdido en espacio y tiempo, por ahí que comienza a hablar incoherencias. Entonces, ahí yo tengo que ver hasta qué punto puedo hacerle las preguntas que deseo hacerle, ¿de acuerdo? O sea, es importante que nosotros podamos ahí tener mucha toma de decisión a primera mano, o sea, no pensármela, sino accionarlo tal cual, ¿ya? Y el segundo punto es el estilo o el grado de dirección que vamos a asumir en la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como terapeutas, es importante que podamos visualizar hasta qué punto vamos a dejar hablar al consultante y hasta qué punto vamos a hablar nosotros. Normalmente, en la primera, máximo en la segunda sesión, nosotros vamos a encontrar a consultantes que vienen muy cargados, ¿no? O sea, vienen con bastante carga emocional. Entonces, al estar impuestos en esta carga emocional, lo que nos genera al final, ¿qué cosa es? Que nosotros no hablemos mucho, pues, porque justamente es ahí donde vamos a ir interviniendo, quizás en la confianza que podamos ir forjando, en los lazos que podamos ir forjando con el consultante, etc., etc. Entonces, ahí de repente yo tendría que darle más foco de atención a mi consultante. ¿En qué sentido? En el sentido de
que hable, que se explaye, que comente lo que le molesta, que comente lo que quizás está guardado ahí por mucho tiempo. Y mi participación vendría a ser una participación más pasiva que activa, ¿no? Pero si por ahí yo ya estoy dejando que hable, que se aperture la primera, la segunda sesión, y suelo tener esta postura muy pasiva, probablemente el consultante ni siquiera sienta que yo le estoy guiando, porque solamente estoy dejándole hablar a la paciente. Y es lo que uno no espera, ¿no? Lo que uno espera en sí es darle justamente ese foco de atención y que sea totalmente equilibrado, ¿no? Que sea por ambas partes, tanto para el consultante como para el paciente en sí, para el terapeuta en sí. Entonces, aquí yo les recomiendo algo. Si ustedes ven que un paciente está muy desregulado emocionalmente, chicos, busquen la forma de darles esa contención emocional en la primera sesión, ya en la primera sesión. Pero ya en la segunda, que esta persona conozca que ustedes tienen un rol más activo dentro de la situación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes van justamente a poder darles, ¿no? Esta, vamos a llamarlo, mostrar qué tan autoritarios podemos llegar a ser, pero no autoritarios visto desde una mala fama, ¿de acuerdo? No autoritarios visto desde una mala fama, sino desde un punto de vista en que nosotros somos las personas que estamos para explayarse. Ahora nosotros tenemos que ir recordando cuál era nuestro principio, ir separando a través de la entrevista lo que sí me sirve y lo que no me sirve. ¿De acuerdo? Lo que sí me sirve y lo que no me sirve dentro de lo que vamos a hablar. Bien. Ahora, hay un formato abierto y hay un formato estructurado. Aquí vemos una diferenciación de uno con otro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se encuentra? Ese es un formato abierto. La persona le puede responder bien, me encuentro feliz porque esta semana ha sido buena, estoy aquí, no sé por qué, ¿no? ¿Sabe dónde está? Es una pregunta también de orientación, pero a la vez está en formato abierto. ¿Recuerda quién la ha traído aquí? ¿No? Esa pregunta puede ser más para un adulto mayor. Y un formato semi-estructurado. ¿Se ha sentido decaído estos últimos días? O sea, ya estoy ajustándonos. Estoy adentrándome más a lo que es con relación a donde yo quiero enfocarme. Esto, por ejemplo, esta pregunta, ese tipo de pregunta, ya sería conveniente realizarlo a partir de la segunda sesión, ¿ok? A partir de la segunda sesión. Se ha sentido decaído, se ha sentido triste, o sea, ya yo he visto probablemente la primera que mi consultante está teniendo un problema de ánimo, quizás, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces, ahí yo intervengo y pregunto si es que se ha generado una situación que le está generando decaimiento, tristeza profunda, etc., etc., ¿no? Otra pregunta en formato semi-estructurado. ¿Qué cosas le gustaba hacer? ¿No? Antes. ¿Qué hacía usted antes? Acá voy viendo o voy teniendo acceso a lo que conocíamos en la segunda clase, que eran los reforzadores, ¿no? Recordemos que no podemos generalizar los reforzadores a todos los consultantes, o sea, decir que a todos les gusta lo mismo, que todos tienen que hacer ejercicio, no, pecado, eso no se tiene que hacer, sino que es mi deber explorar la historia de aprendizaje de cada consultante y por ende también explorar la historia de los reforzadores positivos que le han mantenido hasta cierto punto estable, porque aparentemente aquí estamos viendo unas preguntas orientadas hacia qué tema, a ver, más o menos la segunda franja. ¿Hacia dónde se está orientando? ¿Cuál es su hipótesis del investigador que está colocando estas preguntas? ¿Saben? A ver, vamos a conjeturizar. ¿Cuál podría ser la hipótesis? ¿Qué tema está trabajando ahí? ¿O piensa que tiene el consultante?
Uy, ¿nadie? Buenas Somos... noches. Buenas noches. Yo pienso que está trabajando el tema del ánimo de la persona, cómo se ha sentido, qué es lo que está pasando con ella. Ajá, ok, gracias. Castellón, creo que te llamas, o es tu apellido, gracias por haber participado. Sandra nos dice un cuadro de depresión. Ajá, muy bien. Muy bien, gracias a ambas. Justamente es eso, ¿no? O sea, está viendo por qué se está sintiendo decaído estos últimos días, ¿no? Le está preguntando, estado de ánimo también, ajá, qué cosas le gustaba antes, o sea, qué cosas le gustaba antes y probablemente, porque esto es de cajón, ha dejado de hacer, ¿no? Exacto, las actividades. Si es un terapeuta de activación conductual, está buscando información para ir armando rutinas de activación, ¿no? Entonces, acá estamos viendo los reforzadores, conocer cómo ha estado su estado de ánimo y también qué tanta es la probabilidad de que haya dejado de contactar con estas cosas que le gustaba hacer. ¿Bien? Listo. Ahora, justamente la entrevista nos sirve para poder comprobar hipótesis, ¿no? Es decir, los contenidos específicos se relacionan con las hipótesis que nosotros debemos de comprobar o pretendemos comprobar. Hace un momento yo les hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos está primando ahí? ¿Qué es lo que se está gestionando o cuál es la posible tentación que tiene el terapeuta para poder investigar o ahondar más? ¿Era un cuadro depresivo, algo relacionado con el estado de ánimo? Esa es la hipótesis del terapeuta, ¿no? Esa es la hipótesis. O sea, si nos centramos en que, a ver, específicamente, esas preguntas están orientadas porque la hipótesis radica en que la persona tiene o puede estar atravesando un cuadro de depresión, entonces todo va a estar orientado a eso. Pero ¿qué pasa si en el camino, durante la entrevista, el terapeuta se da cuenta que no es eso, ¿no? Que no es un cuadro depresivo, de repente está frente a una distimia, porque este mood o esta dinámica lo viene presentando ya desde hace un buen tiempo atrás y lo ha colocado como un estilo de vida que lo vuelve funcional, pero no encuentra felicidad en las cosas. Entonces ahí descarta la hipótesis que se generó al inicio, que vendría a ser el cuadro depresivo, ¿no? Y genera otra automáticamente. Dice, oye, pero si no es depresivo, eso está durando más tiempo, puede ser una distimia, entonces voy a centrarme más en la distimia. ¿Desde cuándo sientes esto? ¿No? ¿Cómo era o sea, cómo era tu adolescencia? ¿Cómo era tu juventud? Dime, la carrera que estudiaste es algo que tú elegiste, te lo impusieron, cómo te sientes con tu vida en sí, cómo te has sentido anteriormente con tu vida, ¿no? Entonces comenzamos a ahondar ya más mirando hacia atrás, porque recordemos que la distimia tiene un patrón de tiempo duradero, es largo, ¿no? Entonces, es recomendable para ir despejando la información y retrocediendo más para ir recabando la información, a ver si es que esta misma dinámica se replica anteriormente con esa misma intensidad o con ese mismo cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, la entrevista es justamente un canal que nos va a ubicar para que nosotros podamos contrastar con la comprobación de las hipótesis. ¿Ya? Ok, y también la entrevista nos sirve para que nosotros podamos comunicar resultados. Vimos la clase pasada el informe de una persona adulta, ¿no es cierto? Giovanni, ¿quieres comentar algo antes de entrar a esta parte? Hola Giovanni, ¿por ahí levantaste tu manito o fue equivocación? Bueno, creo que fue equivocación, vamos a continuar. Les decía que el día martes vimos, Giovanni, ¿quieres comentar algo? Nuevamente has levantado tu mano. Ya, listo. Les decía que el día martes habíamos visto un poco acerca del informe, ¿no? Y mencionábamos que el informe justamente es un canal comunicativo entre el terapeuta con consultante. Mencionábamos algunas informaciones adicionales sobre cuándo podría ser
no tan pertinente entregar el informe, ¿no? Que deberíamos utilizar un lenguaje que la persona que lo lea lo tenga la capacidad de entenderlo sin la necesidad de preguntar qué cosa es lo que significa un tecnicismo, recordando que no todos manejan nuestro bagaje léxico, ¿bien? Entonces, aquí nuevamente hacemos este recalque de que la entrevista también está presente en la comunicación de informes. El informe se suele presentar al cliente en una situación interactiva. Normalmente hay una interacción, ¿no? Y esto requiere una planificación preferentemente dirigida por el orden y la claridad en la que es recomendable. En primer lugar, recordar los motivos de consulta. Es decir, yo cuando le voy a entregar el informe a mi paciente, ¿no? Le voy a decir, bueno, vamos a recordar cuál ha sido tu motivo de consulta. ¿Bien? Ah, ya. Tú viniste, mencionaste tal cosa, ¿no? Tú mencionabas que te sentías de la siguiente forma, que no encontrabas de repente satisfacción en las cosas que hacías, ¿no? Etc, etc. Este fue tu motivo de consulta principal. Y en el segundo lugar, vamos a exponer las alternativas evaluativas que se han elegido. O sea, cómo hemos evaluado a la persona. El hecho de que no sea el psicólogo quien esté enfrente de nosotros no quiere decir que no tenga que saber cómo fue evaluado, ¿no? Como cuando vamos al médico y nos manda, por ejemplo, a hacer una resonancia, es carísima una resonancia, y tú vas a pagar así porque sí. No, tú tienes que saber por qué quieren hacer una resonancia, ¿no? ¿Para qué? En este caso también es importante explicar la razón por la cual nosotros hemos utilizado ciertos instrumentos. ¿Bien? Y finalmente, plasmar los resultados, mencionarle cuáles han sido los resultados alcanzados, ¿no? Qué cosas se ha visualizado a través de los mismos. Es indispensable que estas explicaciones y el vocabulario se ajusten, ahí hay mucho ojo, al nivel educativo y a la capacidad de comprensión de cada persona. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. No pensemos que por ser psicólogos estamos por encima del resto. ¿Ya? Por tener una carrera y una persona no la tenga, somos más que ellos. No. ¿Ya? Entonces, no desameritemos justamente este enriquecimiento social, el que la otra persona pueda entender con lo que yo puedo decirlo con tecnicismos, también lo puedo decir con palabras normales. Y lo puedo plasmar también en mi informe. ¿Ya? Digo esto porque muchas veces hay informes que parece que solamente lo manejaran profesionales en psicología. Ahora, hay una diferencia entre el entrevistador y el entrevistado. Nosotros tenemos la responsabilidad, porque somos los entrevistadores, ¿no? Tenemos la responsabilidad de dirigir y controlar aspectos que forman parte de la secuencia compleja del comportamiento interactivo. O sea, es nuestra responsabilidad explicar por qué la persona se comporta en la forma en cómo se comporta. Nadie más lo va a hacer. Los demás lo harán, y ya lo vamos a ver el día sábado, a ojos de buen cubero, o este famoso ojo clínico, que nosotros no tendríamos que tener esta acepción dentro de nuestro vocabulario, porque el ojo clínico recae a una postura de generalizar los comportamientos. Ah, ya, eso sí, mira, depresivo, depresivo 1, depresivo 2, depresivo 3, vemos bajo la etiqueta, ¿no? Eso no es una explicación del comportamiento. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, lo que nosotros tenemos que desarrollar es una postura ideográfica, enfocada al ser humano y a la persona que tenemos enfrente. Y para eso tenemos que saber explicar cómo se comporta la persona que tenemos enfrente. ¿De acuerdo? Y en relación con el entrevistado, es especialmente relevante su disposición a facilitar la información requerida y el tipo de elaboración que previsiblemente requieren las respuestas. Miren, qué importante es que haya disposición y haya voluntad. Yo recuerdo mucho un caso de un adolescente que no quería hablar. No quería hablar ni haciendo un y mil periplecias, no quería hablar. Entonces ya no se puede hacer más, ¿no? Tampoco el proceso es un proceso que te obligue a hablar.
Si no quieres hablar, pues también estás en tu derecho de no hacerlo. Y ahí nos tocaba explicarle a la mamá, ¿qué hago si una consultante, adolescente, niño, no quiere colaborar? Porque esto es muy común, ¿no? Pues está en mi posibilidad poder explicarle a la mamá cuál es la postura, ¿no? Y que es totalmente natural de repente que ella tenga esta postura reacia, imaginando que viene de un contexto complicado, ¿no? Donde los papás pelean constantemente y donde no sabe comunicar y bla, 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 bla. Entonces le explicamos y le ofrecemos, ¿no? Si es que la señora es una mamá que notamos es interesada por su hija, porque vamos a encontrar mamás que no lo son, y le ofrecemos de repente un servicio de consejería para ella, ¿no? O sea, de pautas de crianza, de cómo poder abordar, porque definitivamente, si es una mamá que es preocupada por su hija y que tiene una hija que no quiere hablar en el psicólogo, que no quiere ser evaluada y que le apestamos socialmente, es una mamá que también sufre, es una persona que sufre, ¿no? Entonces, a veces los papás toman este rol de superhéroes, que no, mi hijo todo, mi hijo que siempre esté bien, que no le falte nada. Y cuando echan un vistazo a sí mismos, les falta un montón de cosas, ¿no? No hablo necesariamente de cosas tangibles, sino también de cosas, vamos a hablarlo así, emocionales o psicológicas. Hay muchos vacíos en los padres, pero no se dan cuenta de ello porque siempre superponen a los hijos en un primer plano. Pero a veces no se dan cuenta que también ellos necesitan ser o necesitan trabajar ciertas partes de ellos. ¿Bien? Entonces podemos instar a que el tratamiento se dé la vuelta y trabaje más con los padres que con la menor, ¿no? Y quién sabe, durante ese proceso, porque me ha pasado, durante ese proceso, como que la adolescente va despertando mayor curiosidad y se va involucrando solita, solita también, ¿ya? Entonces, ya, no vayan a pensar que ya terminó la clase, les dije que iba a ser una clase un poquito más práctica. Entonces, no sé si hasta aquí alguno tiene alguna consulta, alguna duda para continuar con el otro material que tengo aquí. Parece que no. Ya. Chicos, hoy están durmiendo. ¿Qué ha pasado? Vamos a ir viendo un poquito acerca de lo que es la anamnesis para un menor de edad, ¿ya? Gracias, Sandra, por tu mensaje. Listo. Yo les mostré la clase pasada un informe de un adulto y les dije que hoy día les iba a mostrar el informe de un niño y de una orientación vocacional, ¿no? Eh, pero antes de ingresar a estos informes, me gustaría poder mostrar algunas fichas que de repente les pueden dar luz a los que no están tan empapados en el tema de la entrevista, de cómo realizar propiamente una entrevista. Bien, nuevamente recalco, espero no caer chinche, pero la forma en cómo yo lo hago no necesariamente es la forma que todos tienen que hacerlo, ¿ya? Que quede esto muy claro, pueden ustedes adaptarlo a su forma de ser, a su forma de hablar, a su forma de llegar al consultante. Hay adaptabilidad, hay variabilidad y todo es bienvenido. La que vamos a ver a continuación es una anamnesis para un menor de edad, ¿ya? Entonces, comenzamos justamente con los datos generales. ¿Recuerdan cómo se llamaba esos datos generales en el informe? Tiene un nombre. Ya no puedo decir pregunta de examen porque ya les tomaron examen. Pero tiene un nombre. ¿Recuerdan? Ya, antecedentes personales, ok, puede ser. Hay otro por ahí. Ficha del paciente. Ya. También es conocido como datos de filiación. Ya, chicos. Entonces, esta nomenclatura, esta conceptualización es bien usada, los datos de filiación. Bien, entonces,
Por ahí hay que tenerlo en cuenta. En la anamnesis aparece como datos generales. Entonces, ¿qué cosas vamos a recopilar o se aconseja recopilar en esta parte? Básicamente es apellido y nombre del paciente, fecha de nacimiento, cuál es su edad, en meses también, tanto en años y cuántos meses tiene adicionales, cuál es su lugar de nacimiento, en qué institución educativa estudia, ¿no? En dónde vive y con qué personas vive actualmente. Acá es recomendable que podamos ser muy detallistas, porque muchas de las conductas problema en niños se presentan también dentro de casa. ¿Y qué pasa? Que de repente vive con la mamá, con el papá, con la hermanita y con la abuela. Y yo obvio de poner abuela. Y me estoy olvidando de un personaje que muy probablemente tenga un rol protagónico en las conductas problemas. ¿Ya? Este no lo puedo compartir, el que estoy mostrando no lo puedo compartir, el otro sí lo voy a poder compartir. ¿Ya? Eh, entonces, justamente, la abuelita puede tener un rol protagónico ¿en qué sentido? En que vamos a encontrar muchos casos donde vienen padres y nos dicen, oye, pero yo le digo a mi hija que no tiene que ver televisión y como los papás salen a trabajar y la niña se queda a cargo de la abuelita no sabe qué cosa hacer, para que se calle y le dan la tele, ¿no? O hay abuelitas que dicen, ay, no, no le hagas caso a tu papá, mejor mira tú la televisión, ¿no? Tu papá está hablando cosas que no son, tú no debes ser castigada. Entonces desameritan el rol de padres. Y es algo muy común, que puede pasar con la abuelita, puede pasar con el abuelito, puede pasar con el tío, con la tía, con quien de repente por ahí esté. Y también, ojo, puede suceder con personas que no necesariamente estén en el vínculo próximo. Que por ejemplo, los fines de semana voy a ver a la abuelita, ¿no? Voy a la casa de la abuelita y ahí la niña se porta malcriada, justamente, porque está con un ambiente más permisivo. Entonces es importante que podamos colocar bien con quiénes vive la persona. El número de hermanos, ¿bien? Datos de la madre y datos del padre. Datos básicos, ¿no? Apellidos y nombres, qué edades tienen, cuál es su grado de instrucción y a qué se dedican actualmente. Estos datos son válidos para ambos. Vamos al punto 2, que es la historia evolutiva, ¿bien? Y comenzamos con la parte prenatal. O sea, aquí vamos a hacer como que un barrido de las etapas del ciclo de vida del menor, ¿bien? Del niño, del adolescente. Entonces vamos a comenzar por la parte prenatal. ¿Cuánto tiempo, en cuanto al orden de nacimiento de sus hijos, qué embarazo es del paciente, ¿no? De repente la mamá ha tenido ya 2 hijos antes, o es el primero, cuántos meses duró su embarazo, fue planificado o no fue planificado, ¿no? Uy, ¿qué pasa si me dice no? Ya, entonces ahí yo puedo aprovechar en decirle, ok, ¿y cómo usted tomó la noticia entonces de que su hijo, de que iba a ser mamá y que iba a tener un hijo? Al inicio me chocó, pero luego ya comencé a hacerme responsable. Ah, ok. ¿Y a qué le llama a usted hacerse responsable? Porque para mí responsable es X y para usted responsable puede ser Y, ¿no? Ah, no, ya asistí a mis chequeos médicos, por ahí que me iba a clases para las personas embarazadas, comía más sano. Si por ahí me dicen, ay, me iba a los chequeos médicos, pero me habían prohibido comer, no sé, un alimento tal, pero yo igual lo comía. Entonces ya volviendo que hay un poco de desinterés, ¿no? Entonces, esa pregunta cerrada, porque es una pregunta dicotómica también, ¿no? De una entrevista semiestructurada, nos da pie a que nosotros podamos amplificar más información. No está ahí, pero ya es nuestro criterio, ¿no? Ahora, también vamos a encontrar papás que tienen, que pretenden tener la vida perfecta siempre. O sea, que tengan que decir, sí, fue súper planificado, ¿no? Fue cuidado de la mejor forma. También es importante indagar a qué le llama ser súper planificado. Recordemos siempre buscar la función de las conductas, ¿ya? También es importante preguntar en la parte prenatal si es que se genera alguna pérdida o si es que en alguna de estas fases de desarrollo prenatal
La mamá sufrió de infección urinaria, preeclampsia, cambios en su estado de ánimo, dolor de cabeza, sangrado, caídas fuertes, si tuvo un cuadro de depresión o de ansiedad, amenaza de aborto, pérdida de un familiar. ¿Ya? Por ahí, me puse triste, me duró un día. Eso no sirve. Tiene que ser un cuadro depresivo, tiene que ser un cuadro ansioso. ¿Ya? Luego vamos a la parte perinatal. Y aquí hablamos ya del nacimiento propiamente, ¿no? ¿En qué tiempo nació su hijo? ¿Qué tipo de parto fue? ¿Fue cesárea? ¿Fue normal? ¿No? ¿Hubo desgarramiento? ¿Se utilizó anestesia? ¿No se utilizó anestesia? ¿Le pusieron epidural? ¿Le pusieron general? ¿No? Si utilizaron algún tipo de instrumento adicional, cuánto pesó, cuánto midió, si hubo llanto al nacer, si hubo oxígeno también, si es que necesitó estar en una incubadora y por cuánto tiempo. Luego vemos la parte postnatal. Acá hablamos un poquito acerca de la alimentación del pequeño, ¿no? Si es que recibió la lactancia materna o por ahí tuvo algunas dificultades para la succión, puedo aprovechar en preguntar si es que la mamá tenía algunas dificultades para poder producir leche, puede suceder, ¿no? Si es que se usó también fórmula, también a qué edad comenzó a tomar fórmula, hasta qué edad lactó, ¿ya? Y siempre recordemos amplificar si es que hay algo que nos llama la atención de hacer, o sea, de amplificar más información. ¿A qué edad dejó el pañal? Acá ya entramos a la parte del desarrollo general, ¿no? ¿A qué edad empezó a gatear? ¿A qué edad empezó a caminar? Los balbuceos, las primeras palabras, preguntar si su hijo responde o no cuando se le llama por su nombre, si su hijo pide para ir al baño, ¿no? A defecar, o si por ahí las personas extrañas escuchan y entienden lo que su hijo habla, si es que muestra expresiones en su rostro también. ¿Bien? Aquí para ir, por ejemplo, haciendo un barrido a lo que corresponde a un autismo, ¿no? Bien, luego vemos los formatos de la formación de hábitos y es importante que aquí también vayamos midiendo qué tan independiente es el menor en casa, porque vamos a encontrar papás que son muy, muy aprensivos, ¿no? Yo le doy de comer, mi hijo no come si no estoy a su costado. Yo tengo que estar ahí, si no, él no come nada. Yo no puedo irme a trabajar porque sé que mi hijo no come. ¿Y cuántos años tiene el niño? 6, 7 años. Ya, es un niño grande, ¿no? Entonces, no es que requiera de ese vínculo tan estrecho para comer, hay que ir cortándolo. Habilidad para comer, justamente, requiere o no requiere ayuda, usa cubiertos, tu hijo tiene apetito, ¿no? ¿Cuántas horas duerme en el día? Presenta pesadillas con frecuencia, tiende a orinarse en la cama, se resiste a acostarse en un horario determinado, habla dormido, se mueve o gatea, ¿no? Esto, especialmente si se resiste, yo creería que esa es una de las preguntas claves. Esta, se resiste a acostarse en un horario determinado. Porque ahí vas viendo si el niño tiene límites o no tiene límites, ¿no? Oye, sí, mira, él sabe que debe acostarse a las 8 de la noche, pero justo me dice para salir a jugar con los amiguitos a las 7:30, y cuando lo salgo a llamar a las 8, me dice que no va a entrar porque va a seguir jugando. ¿Y usted qué hace? Bueno, yo lo dejo jugar, pues. Ya, entonces ahí vas viendo que no hay límites concisos para el horario del sueño, ¿no? El horario del sueño ya para un niño de 5 en adelante tendría que estar bien establecido, ¿no? Tendría que estar ya bien regido en cuestión de horas. Y hay papás que no lo hacen respetar, ¿no? Entonces ahí encontramos justamente esta incongruencia en cuestión de límites. Luego tenemos la independencia personal, si es que el niño tiene o no tiene disciplina en el hogar, o sea, ayuda en casa. Hay niños que no lo hacen, ¿no? Hay niños que no lo hacen, hay niños que no tienen responsabilidades en casa. Y también es importante ir indagando cómo es la forma de moldear de los padres
hacia los hijos, cuando los hijos se portan bien, cómo es que le dan los premios, cómo es que lo castigan, cuando ellos hacen algo que de repente no les agrada, etc, etc. Luego vamos en la parte 3, que son las conductas inadaptadas o inadaptativas. Se come las uñas, sudan sus manos, ¿no? Presenta llanto frecuente, casi siempre quiere estar solo, se frustra rápidamente cuando algo le sale mal, tiene pensamientos negativos sobre sí mismo, presenta problemas de alimentación, sueño o hiperactividad. También es importante que nosotros podamos echarle ahí un ojo. Y luego tenemos la parte del historial médico, es decir, si es que el pequeño ha tenido algún tipo de afección, ¿no? Un accidente, algún golpe, si es que tiene una enfermedad que requiera que consuma medicamentos, ¿no? Si es que se ha realizado anteriormente exámenes en alguna de estas especialidades, ¿bien? Ahora, vamos a encontrar también personas que nos van a decir, sí, tuvo una tos, ya. Pero eso no es necesario colocarlo, ¿no? Sabemos que la tos es algo frecuente, pero si por ahí nos dice es asmático o de repente sufre de dermatitis, ¿no? O entra en contacto, no sé, con el hielo, con el agua, puede pasar, eso es necesario colocar en el historial. Bien. Aquí entra a tallar la parte educativa, es decir, vamos a poder preguntar si es que el niño recibió estimulación temprana, a qué edad inició, cuánto tiempo duró también, si es que fue inicial, ¿no? Hay papás que los llevan al nido también, y es importante preguntar si presentó dificultades en aquel momento, es decir, si de repente lloraba para no dejar a mamá y quería quedarse solo con mamá, o por el contrario, una persona que se iba sin temor a nada, ¿no? Hablamos de primaria, a qué edad ingresó, es importante ahí poder ir recabando hábitos de estudio, cómo lo perciben los maestros, ¿no? También es importante que podamos ir midiendo cuáles son sus cursos favoritos, cuáles son los que no les gusta tanto, si es que ha repetido o no ha repetido, y si es que tenemos a un adolescente, pues alargamos la historia solamente hasta la parte de la secundaria, ¿ya? Y finalmente, los antecedentes familiares, en caso de repente haya un diagnóstico previo de alguna enfermedad de algún familiar cercano. Esa es básicamente una estructura de cómo poder hacer una entrevista a los padres. Nos toma prácticamente una sesión, si es que sabemos cortar a los papás, porque los papás van a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Y si son papás que están muy embelesados con sus hijos, suelen ser muy verborreicos. Entonces, para que nos alcance el tiempo, es importante decirle, mire señora, es lo que yo hago. ¿Eh? La entrevista de hoy va a ser un poquito larga, ¿no? Entonces, yo le recomiendo que sus respuestas puedan estar ceñidas básicamente a lo que se le pregunta, ¿no? O sea, si usted quiere alargar un poquito su respuesta, tiene carta libre. Pero recuerde que hay un montón de preguntas por desarrollar y lo más conveniente para el beneficio de su hijo, ¿no? Es que podamos hacerlo en una sola sesión. ¿Por qué digo esto? Porque si no te va a tomar otra sesión más o la mitad de una sesión más y vas a alargar más el proceso, ¿no? El niño se puede aburrir, la mamá por ahí puede decir, oye, pucha, me dijiste tantas sesiones aproximadamente y no lo estás haciendo, como que también por ahí puede generarse alguna rencilla, ¿no? Que puede ir en contra de él y es lo que no queremos que suceda. Bien, a ver, vamos a ver el informe. A ver, hay una pregunta, pero de Mayra. Buenas noches, si queremos hacer una entrevista a un adolescente normal que tiene 14 años, ¿cuáles serían las preguntas? Ya. Las preguntas, buena tu pregunta con respecto al adolescente. Y es que para el adolescente no hay una fórmula escrita y tatuada que debamos seguir porque los adolescentes son impredecibles. Yo no podría decirte exactamente cómo trabajar o qué preguntas hacer con el adolescente porque no sabemos qué tipo de adolescente te vaya a tocar. Pero personalmente, las primeras citas con el adolescente, yo no hago entrevista.
O sea, lo que yo suelo trabajar es más un juego. ¿En qué sentido? En que, oye, te tengo enfrente, dime, ¿qué es lo que te gusta? ¿Escuchar música? ¿Te gusta leer? Ah, me gusta escuchar música, ¿no? Sí, todo como que asqueado. Ay, ¿qué tipo de música? Vamos a poner, me gusta escuchar reggaetón. Ah, mira, yo también escucho. Entonces, comienzo a indagar más sus intereses porque es una fuente que para mí me va a perforar la puerta de la relación terapéutica con ese paciente. ¿Ya? Y esto sí te hablo desde mi propia experiencia. A mí me ha resultado muchísimo este tip para poder trabajar con adolescentes. Te puede tomar una, dos sesiones. Ah, ya, oye, también escucho, oye, escuchaste su último disco, ¿no? Por ahí. No sé si para bien o para mal, a mí me ha tocado, o sea, las veces que he hecho ese tipo de dinámicas, los adolescentes han tenido gustos muy similares conmigo, ¿no? Entonces, como que por ahí he encajado. Ahora, también está en tu deber, si tú vas a trabajar con adolescentes, empaparte del lenguaje que utiliza el adolescente hoy en día. No es el mismo que utilizaban de repente cuando tú eras joven o cuando yo era más joven. Ellos ahora están más inmersos en esos juegos en línea, ¿no? Oye, tú juegas Valorant, tú juegas, no sé, ay, bueno, Gunpowder en mi época, pero hay varios juegos en línea que me han dicho en su momento, y a mí Roblox, por ejemplo, ¿no? También. ¿Y qué juego juegas en Roblox? Ah, agarro mi laptop, agarro mi iPad, lo abro y lo busco. A ver, oye, ya, ¿puedo jugar? Mira, acá tengo mi cuenta. A ver, muéstrame. Voy viendo, ¿no? Ah, voy viendo incluso hasta cómo se frustra, pero a la vez estoy tejiendo la relación terapéutica, ¿no? Y después también es pertinente que tú puedas poco a poco ir adentrándote al motivo de consulta por el cual ha venido. Oye, mira, ¿y qué opinas, ah? Que mamá te ha traído acá en contra de tu decisión. Y mi mamá es una loca, que no sé qué tanto más. Entonces ya tengo un terreno ganado. O sea, mi sesión y media que me he tomado para ganarme ese terreno no es en vano. No es que yo estoy socializando con el consultante. A mí me ha tocado incluso en algunos momentos sacar comida para comer con el consultante. ¿Te gustan los frutos secos? Oye, también como. Mira, comamos las dos, ¿no? Mientras vamos conversando. Entonces, tiene este ambiente de confianza. Y es lo que tú tienes que gestionar, básicamente, ¿no? O yo te recomiendo que gestiones inicialmente. Y ya luego ir adentrándote a la pregunta con respecto al motivo de consulta que te refiere la mamá. Oye, tu mamá por ahí me ha dicho que eres muy contestalón, está loca. Ella es la que grita. ¿Así? ¿Cómo así? Oye, yo recuerdo que mi mamá también me gritaba feo, ¿ah? Así. Comienzo a compartir experiencias quizás incluso que no las haya vivido, para que el consultante se vea aún más reflejado en mí. Y diga, esta chica que es grande, es mayor, ¿no? A pesar de ser mayor, habla mi idioma, ¿me entiendes? Entonces comienzo a entrar ya más en su mundo. Y ahí vas indagando, ¿no? Ahora, este formato y los formatos de entrevista siempre son adaptables a la causística que tienes enfrente. No es que va a haber un formato especialmente para adolescentes. Es la población más difícil de poder entrevistar, porque vienen en la mayoría con esta actitud más reacia hacia nosotros. Nos toca construir el muro de confianza, por así decirlo. ¿Ya? A ver, vamos a mostrar el informe de orientación de los niños, del niño, a ver, menor de edad. Listo. Acá están los datos de filiación, ¿de acuerdo? Igual que en la persona adulta, acá solamente estamos agregando la fecha de los exámenes, la fecha de la entrega de informe y los nombres de los informantes, en caso sea mamá sola, o en caso sean los dos, o la abuelita, lo agregamos. El motivo de consulta, ¿no? Las pruebas y técnicas aplicadas. Esta fue una evaluación integral, es decir, se tomó inteligencia a través del WIC 5 y en los antecedentes pues viene toda la información que responde al motivo de consulta. Recordemos que esto en realidad debería ir más sucinto, más concluso, pero
En este caso era pertinente porque este informe iba a ir derivado al colegio. Luego tenemos aquí las observaciones generales y de conducta, ¿no? Cómo es que ingresa. Es más, también aquí podemos detallar cómo se comporta el consultante en la sala de espera. Bien, porque justamente ahí también podemos ir recabando cierta información, si es que quizás interactúa con otros niños o para siempre con su mamá al costado de su falda, etc., etc. Luego vemos aquí un poquito cómo es su respuesta frente a la entrevista. Algunas frases que, por ejemplo, dice, ¿no? A mí ese niñito siempre me decía, no vemos mi Dios la bendiga. Eso siempre me decía el niño. Entraba, Dios la bendiga. Se iba, Dios la bendiga. Y es poco común que una personita te hable de esa manera, ¿no? Los resultados de las funciones intelectuales, que vendrían a ser los resultados del WIX, ¿no? El resultado general, el resultado por espacios, o sea, por subáreas. Luego el área de desarrollo, aquí se tomó el Vineland, ¿no? También de cada área. Y el resultado del área emocional y conductual, es decir, vamos a poder describir aquí cómo es el consultante, ¿no? Su personalidad. Aquí lo que se le diagnostica, entre comillas, que se le diagnosticó en ese momento indicadores de trastorno posicionista desafiante y también un Z, que era indicadores de problemas de relación con los hermanos, ¿no? Le tenía muchos celos a la hermanita. Luego tenemos el área familiar, cómo es la dinámica familiar. Recordemos que estamos frente a una evaluación integral. Entonces requiere que seamos muy exhaustivos en diferentes áreas. Y finalmente las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, las recomendaciones tanto para el menor, ¿no? Para los padres y para el colegio. ¿Ya? Y la fecha y la firma. Entonces, este es un modelo, es muy parecido al anterior, solamente que vamos a ir implementando algunas áreas adicionales, ¿no? Alguna información adicional que también nos sirva para poder explicar con mejor detalle la conducta que queremos trabajar o las conductas que queremos trabajar con el niño y con los padres. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Sería bueno que una joven de 17 años haga una entrevista a uno Mayra, no puedo enviarte justamente el modelo de las entrevistas. El modelo de los informes ni la entrevista que mandé, eso no lo puedo enviar, pero ahorita voy a enviar el modelo del informe, no, de la entrevista general, eso sí. Sería bueno que una joven de 17 años haga entrevistas a uno de su edad. ¿Por qué haría una joven de 17 años una entrevista? Si es un estudiante de psicología y se lo han dejado como parte de la práctica, genial, ¿no? Pero si por ahí no tiene la experticia de hacer una entrevista o no conoce cómo se tiene que tomar una entrevista, yo creería que no es tan pertinente, ¿no? Siempre recordemos que estos son instrumentos que no tendrían que estar manipulados por cualquier persona. Eso tiene que estar manipulado por personas que han estudiado y que tienen la formación, y eso también lo vimos en la clase pasada. Bien, vamos a ver el informe de orientación vocacional, rapidito, antes que nos gane el tiempo. Y este es más cortito, ¿no? O sea, vienen los datos generales también, la fecha de evaluación, el motivo de consulta, ¿no? Observaciones de conducta y de entrevista, cómo ha estado frente a la observación, cómo ha estado frente a la entrevista, cómo ha respondido, ¿no? Un poquito hablamos acerca de su rendimiento escolar, ¿bien? Las técnicas e instrumentos utilizados, ahí estamos viendo las técnicas, la observación, la entrevista vocacional, el test hay dos tests que se tomó, el de Pereira y el Chaside también, para poder cruzar información, los análisis e interpretación de los resultados, ¿no? Aquí vemos todos los resultados del Chaside, todos los resultados de Pereira y luego el resultado del proyecto de vida. Esto es un punto que no siempre lo hacen, ¿ya? Pero yo creo que sí es pertinente hacerlo, porque nos van a llegar consultantes que tienen lastimosamente de repente sus aspiraciones muy por encima de sus condiciones económicas.
¿no? Imagínate que te llegue un paciente que dice que quiere estudiar medicina en la Universidad Cayetano Heredia y no tiene cómo solventar. Sus padres son separados, su mamá es la única que mantiene el hogar. ¿Puede postular una beca? Perfecto, puede postular una beca. Pero eso es una en un millón, ¿no? No necesariamente es que vaya a agarrar la beca. Entonces, nos toca también, dentro del proyecto de vida, referenciar al consultante que hay otras opciones de universidades en las cuales quizás pueda llevar a cabo el sueño de su vocación, ¿no? Porque si yo le alimento a la idea de que sí, estudia en la Cayetano, tú puedes, no sé qué tanto más, le estoy vendiendo falsas esperanzas. Al menos aquí en el Perú es así. Es un poco complicado conseguir una beca, ¿no? A menos que sí tenga buenas notas, pero si es una persona que no ha tenido tan buen desenvolvimiento en el colegio, ¿no? Entonces, a través de este punto, el tercero, que es el proyecto de vida, es donde uno va encaminando a el joven, el adolescente, hacia lo que requiere para el futuro, ¿no? Pero siempre con los pies puestos en la tierra, ¿ya? Ahora, las metas a largo plazo, de aquí se desprenden justamente las metas a mediano plazo y las metas a corto plazo. Es importante también que podamos ir teniendo en cuenta qué metas es las que desea cumplir el consultante, ¿no? Que nazca de él, que no sea una imposición. Y finalmente la conclusión con las recomendaciones. Bien, este es otro modelito y finalmente vamos a ver el otro modelito que es el modelo. Ah, no, un ratito. Vamos a ver la entrevista conductual de Ballesteros. Esa sí se la puedo compartir. Listo. Esta entrevista es muy completa, ¿ya? Y aquí lo podemos adentrar adultos, jóvenes y en algunos casos adolescentes. Digo algunos casos porque hay adolescentes y también hay adolescentes, porque me han tocado adolescentes que son súper maduros y que piensan como una persona que tiene 30 años, hasta más, ¿no? Las tiene súper claras, ¿ah? Pero me ha tocado adolescentes que no son tan maduros, que todavía juegan, que están por ahí, ¿no? En otra etapa, en otra forma de pensar. Entonces, si tú ves que tu adolescente te responde, que es un adolescente que está más centrado o adherido a la realidad ya propiamente, o tiene otra mentalidad, pues también le puedes tomar esta entrevista conductual. Ya esta entrevista conductual es de Fernández Ballesteros, y aquí vamos a ver lo mismo, ¿no? Los datos personales, aquí de repente es un poco más exhaustiva en tomar algunos datos, ya tú ves si los tomas o no todos, y habla de la descripción de la demanda y el problema. O sea, de cajón te preguntan, ¿no? Descríbeme lo más pormenorizadamente posible el motivo de su consulta. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué siente? ¿Qué la ha traído aquí? Puedes preguntar en ese momento desde cuándo, cómo, dónde ocurre esto que le está pasando, ¿no? ¿Con qué frecuencia ocurre este problema? Acá nos está diciendo, háblame de tu pasado, háblame de tu familia, háblame de tu mamá cuando eras niño. No, te está hablando de el presente. Porque es el presente donde nosotros vamos a trabajar. Nosotros ya no podemos trabajar en el pasado, nosotros no podemos trabajar en el futuro. ¿Ya? Entonces es importante que estemos orientados hacia lo que realmente tenemos control, que es lo que sucede en el presente. Bien, y acá comienza a hacer unas preguntas orientadas a describir el motivo de consulta bajo los principios conductuales, ¿no? O sea, la frecuencia, la latencia, el tiempo de respuesta, la intensidad, y eso lo vamos a ver el día sábado ya finalmente, pero aquí para que ustedes se vayan dando una idea de cómo podemos ir haciendo las preguntitas, ¿bien?
Esto, ha buscado ayuda anteriormente para poder resolver el problema, también es un punto que nos favorece bastante porque de aquí podemos sacar información sobre cómo ha sido su adherencia con otros terapeutas, ¿no? O qué cosa no les ha gustado de otros terapeutas. Para nosotros también poder adaptarnos sin perder nuestra esencia a la persona que tenemos enfrente. Otros problemas, ¿no? Acá. Hay otros problemas, hay otras situaciones que usted cree que debamos trabajar o que les esté generando sufrimiento. Vamos viendo, ¿no? En otra parte también hablamos acerca de la familia, ¿no? Si es que está casado, cómo es su pareja, si es estable, si no lo es, ¿no? Si es que vive con su familia o de repente si hay algún problema en sus relaciones familiares. Su mamá, ¿no? ¿Cómo es su mamá? ¿En qué se ocupa? ¿Cómo puede valorar a su mamá en la infancia, en la adolescencia, en la juventud? ¿Cómo la percibe también? ¿No? ¿Cómo describiría a su madre? O sea, la percepción de su madre, de su padre, de sus hermanos también. Información con respecto a la educación y formación, también es importante, la historia laboral, ¿no? Es súper completo. Y ahí tú vas viendo en dónde puedes ahondar más, ¿no? Recordemos que no es que necesariamente vas a ahondar en todas las áreas, porque te va a tomar esto, solamente esto, aplicarlo como en 3 sesiones, y lo haces en todo lo que dice, ¿no? Entonces, tú vas viendo, de acuerdo al motivo de consulta, cuáles son las áreas que pueden tener más conexión, ¿no? Historia de intereses y entretenimientos, ¿no? ¿Qué cosa hace que la persona se divierta? ¿Qué hacía anteriormente cuando era adolescente para divertirse? ¿Qué hace los fines de semana? ¿Cómo son sus relaciones interpersonales también? ¿Cómo es que socializa, interactúa? ¿Cómo es su vida sexual? ¿No? Bien, la historia de su salud, si es que ha tenido algún motivo de repente de internamiento, tiene alguna enfermedad, ¿no? Si es que sigue alguna dieta específica, consume algún tipo de drogas, ¿no? Valores y creencias también, cómo se percibe a sí mismo y esto. ¿Qué espera usted de la relación profesional? ¿Qué espera de esto? ¿No? Siempre para poder orientar la motivación y para poder ir aterrizando los objetivos que nos pueda plantear la persona y que sean más realistas. Bien, entonces chicos, eso sí se los voy a pasar con Arnold junto con un librito de Fernández Ballesteros. Es una psicóloga que ha ido calando bastante en la profesión, ¿no? Y que ha hecho investigaciones muy acertadas. Entonces, ya nos estamos viendo el día sábado. De repente el día sábado, si es que nos da un poquito más de tiempo, podemos ahondar un poco más esta última entrevista. Víctor, ¿tienes alguna consulta? Maestra, buenas noches. Si me permite, por favor, antes de finalizar quizá la clase. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por la exposición. No he podido estar en las clases en todas. Dentro del tiempo pude sumarme hoy. Me gustó mucho sobre algunas clases a las que pude ingresar, ¿no? Sobre todo cuando en una de ellas manifestaba, por ejemplo, el tema de el problema no son los chicos, los niños, sino los padres. La generación de los niños no deseados, me gustó el término, que yo a veces bueno, para empezar también soy, mejor dicho, soy un maestro, docente, y bueno, estoy enfocado en mucha atención también a jóvenes y niños y por supuesto padres de familia. Entonces, yo lo califico también como una generación de los niños huérfanos o los chicos huérfanos de padres vivos, ¿no? Lamentablemente es la generación en la que estamos viviendo. La animo a usted a que siempre tenga esa exposición, esa postura, animarlos a mis compañeros de clase, a fin de que no sea solamente un tema académico, sino también sea un tema actitudinal, ¿no? Que todos los que están en esta clase sean padres, futuros profesionales, enfoquémonos en ese trabajo de poder guiar a los padres de familia en primer lugar, porque la vez pasada en la clase que asistí, usted manifestaba de que ¿qué tiene que ver un niño, un jovencito de 10 años o más o menos en una sesión de terapia? Es el padre quien debe asistir, si mal no recuerdo la clase, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay muchos temas, maestra María Pía, te felicito.
Pero permítanme, compañeros y maestra, también quiero que me saques de la duda. Lo cuento brevemente. Yo como pedagogo en una ocasión, bueno, no soy especialista en temas de psicología, me interesa el tema y me he matriculado con mucho gusto, pero recuerdo que en una ocasión cuando trabajé con los jovencitos de segundo, tercer año, los llevé a una iglesia y bueno, trabajamos un poco en una sesión les puse un título a la carta que ellos tenían que escribir, que era el tema de sanando heridas, ¿no? Les hice, escribí una carta a sus padres, ¿ya? Les puse un momento de oración, les puse un momento de música de fondo, y al principio les costó a los jovencitos, a los adolescentes, entrar en la dinámica de la reflexión, ¿no? Empezaron con un poco de chacota, juerga, jiji, jaja, risas y bromas, pero al final cogieron el hilo de la redacción de la carta de Sanando Heridas, que era una carta referida de agradecimiento a sus padres de familia, o reclamos, etcétera, ¿no? Que los chicos hacen a sus papás. Entonces, de pronto, sobre todo las señoritas comenzaron a sollozar y comenzaron a llorar y, bueno, las lágrimas se fueron contagiando hasta que un determinado momento me di cuenta que la mayor parte de los veintitantos chicos, pues qué sé yo, 12, 13 estaban llorando, tanto chicas y chicos, más chicas, ¿no? Algunos decían, profesor, ¿qué nos está haciendo? Algunas me decían, me ayudó mucho luego, ¿no? Ya después de la terapia, de la sesión, como se quiera llamar. Y bueno, después haciendo un poquito de examen personal, profesional, mi pregunta es esa, maestra, ¿no? Tuve un poco de sentimiento de culpabilidad porque varios chicos lloraron fuerte, al final se abrazaron, algunos me agradecieron, algunos como que dejaron ciertas heridas porque no querían escarbar esas heridas de sus padres, la relación con sus padres, y yo al final como docente tuve un sentimiento de culpa. Profesionalmente, no sé si lo hice bien, pero la técnica que usó, bueno, para algunos bien, algunos quizás no tan contentos del tema, pero a usted como profesional le pregunto, no sé si hice bien o no en aplicar esa forma de poder relacionarlos, sanar las heridas con sus padres. Gracias, maestra. Ok, gracias a usted por su comentario, señor Víctor. Hay algo muy claro, ¿no? Que a veces nosotros abrimos una herida, pero hay que también saber cerrarla, ¿no? Y saber en qué tiempo la podemos cerrar. Yo entiendo que su intención fue genuina y no fue quizás con una intención de provocar daño o provocar sentimientos de culpa en la población con la cual usted estuvo trabajando, pero sí recomendaría que este tipo de ejercicios, más aún con una población que se moviliza tanto en fluctuaciones de emociones, ¿no? Y que aún están en constante búsqueda de su identidad y constante cuestionamiento hacia sí mismo, hacia su entorno. Recordemos que la mayoría de percepciones que los adolescentes tienen son percepciones exacerbadas, ¿no? O sea, que lo sienten mucho más en la mayoría de los casos. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos sí. Y si uno le aplica este ejercicio, ¿no? Va a movilizar más emociones de las que ya están movilizadas. Entonces, a veces abrimos, como menciono, la herida, pero a veces no sabemos cómo cerrar la herida, ¿no? Quizás trabajar esto de manera más independiente o más individualizada, pero de mano más de un psicólogo, ¿no? Que yo creo que es la persona que es más idónea para poder canalizar este tipo de ejercicios y sobre todo de manera individualizada, ¿no? Porque es parte de la intimidad también de cada persona que se estaba exponiendo ahí y que quizás por eso lloraban, ¿no? Quizás tenían estos ambientes de padres restrictivos o de padres ausentes, como bien lo ha llamado usted, niños que son huérfanos, ¿no? Pero de padres presentes. Entonces hay que tener mucho tino para realizar ese tipo de ejercicios. Bien, eso es lo que yo le podría mencionar. Quizás mañana más tarde, si usted desea replicarlo, lo pueda adaptar, ¿no? A un ejercicio un poco más digerible, ¿no? Y que no contacte tanto con la emoción. ¿Ya? Listo, chicos, se nos pasó la hora. No se vayan a ir, creo que Arnold va a hacer una actividad del día de hoy
y les invito a que se puedan quedar un tiempito más. Ya nos estamos viendo en nuestra última clase el día sábado. Que tengan una bonita noche, cuídense bastante.